En las calles empedradas de París, en el año 1347, más de 200 mujeres vivían bajo el control directo del preboste real, vendiendo sus cuerpos en burdeles autorizados mientras la iglesia cobraba impuestos por cada acto. Imagina caminar por el barrio de Glatigny al anochecer, donde las antorchas proyectan sombras danzantes sobre muros de piedra húmeda, y el olor a vino agrio se mezcla con perfumes baratos de lavanda y romero. El murmullo de risas forzadas escapa por ventanas entreabiertas, mientras hombres de todas las clases sociales cruzan el umbral de puertas marcadas con signos discretos. Una rama de pino, un paño rojo, una vela encendida. Antes de continuar, deja un comentario diciendo desde dónde me escuchas y a qué hora. Ahora, ven conmigo al pasado. La prostitución en la Edad Media no era un secreto susurrado en las sombras, sino una institución tolerada, regulada y profundamente integrada en el tejido social de las ciudades europeas. Desde Venecia hasta Londres, desde Sevilla hasta Brujas, cada urbe importante mantenía sus propios barrios de tolerancia, sus propias reglas, sus propios rituales. No era el vicio oculto que imaginas, sino un comercio visible, casi cotidiano, que conviven con catedrales y mercados, con palacios y talleres de artesanos. Caminas por una calle estrecha de Aviñón en una tarde de verano del siglo XIV. El calor hace temblar el aire sobre las piedras. A tu izquierda, un taller de curtido desprende su olor característico a cuero y tanino. A tu derecha, una casa de 2 plantas con contraventanas pintadas de verde. En el dintel, apenas visible, una pequeña marca. 2 círculos entrelazados. Es la señal. Dentro, 3 mujeres esperan en una sala común, sentadas en bancos de madera, con vestidos de colores vivos que contrastan con la penumbra del interior. Una borda, otra pelan manzanas, la tercera simplemente mira por la ventana. No hay urgencia. El día es largo, y los clientes llegarán cuando el sol se ponga y los maridos dejen sus casas con excusas preparadas. La mañana comienza temprano en estos lugares. Las mujeres se levantan con las primeras luces, cuando la ciudad aún duerme. Lavan sus ropas en palanganas de madera, agua fría que hace temblar las manos en invierno. Se peinan unas a otras. Trenzas simples o cabello suelto, según las modas locales y las exigencias de la madama. Desayunan pan de centeno, a veces queso, raramente carne. El día se estira en una espera interminable hasta que la actividad nocturna comience. Algunas bordan, otras hilan, muchas simplemente conversan. Son mujeres, después de todo, con las mismas necesidades de compañía y distracción que cualquier otra. Pero cuando cae la noche, todo cambia. Las velas se encienden, el vino se sirve en jarras de barro y la casa se transforma. Los hombres llegan, artesanos que han terminado su jornada, mercaderes de paso, estudiantes universitarios, clérigos que ocultan sus rostros bajo capuchas, nobles que envían a sus criados a negociar primero. Cada uno paga según su bolsillo. En Florencia, a mediados del siglo XV, un encuentro costaba lo mismo que una comida decente en una taberna. 3 o 4 sueldos. Accesible para casi cualquiera con un oficio estable. El interior de un burdel medieval no se parece a las fantasías modernas. Imagina habitaciones pequeñas, a veces sin puerta, solo una cortina de tela gruesa. Un jergón de paja sobre una estructura de madera, una manta de lana áspera, tal vez un baúl donde guardar las pocas pertenencias personales. No hay espejos, no hay lujos. La luz proviene de una vela de sebo que humea y desprende un olor acre. En invierno el frío penetra por las rendijas de las paredes mal encaladas. En verano el calor se hace insoportable bajo los techos bajos de pizarra o madera. Las mujeres que trabajaban en estos lugares provenían de todas partes. Muchas eran huérfanas, sin familia que las protegiera, ni dote que ofrecerles un matrimonio respetable. Otras habían quedado viudas muy jóvenes, sin herencia ni oficio, empujadas a la prostitución por pura necesidad económica.
Algunas habían sido violadas y, consideradas impuras, no encontraban otra forma de subsistir. Había también las que simplemente huían, de matrimonios violentos, de padres borrachos, de señores feudales que exigían derechos de pernada. La prostitución era, paradójicamente, una forma de libertad para quienes no tenían ninguna otra opción. Los nombres que recibían variaban según la región. En Francia se las llamaba filets o filles de joie. En Italia, meretrici o publiche donne. En España, mujeres públicas o rameras. En Inglaterra, common women. Pero más allá del nombre, su estatus legal era similar en toda Europa. Eran toleradas, reguladas, controladas. No eran criminales, pero tampoco ciudadanas plenas. Existían en un limbo jurídico, protegidas por ordenanzas municipales pero despreciadas por la moral cristiana. Las ordenanzas eran detalladas y específicas. En Barcelona, las Constitucions de Cataluña de 1283 reconocían el derecho de las prostitutas a cobrar por sus servicios y perseguían a quienes las engañaran. En Toulouse, una ordenanza de 1201 establecía que las mujeres públicas debían vivir en calles específicas y llevar signos distintivos. Una cinta roja en el hombro, un velo de color azafrán. En Londres, los burdeles de Southwark, al sur del Támesis, operaban bajo licencia del obispo de Winchester, quien cobraba rentas sustanciosas por permitir su funcionamiento. La ironía no pasaba desapercibida para nadie. La Iglesia condenaba el pecado mientras se beneficiaba económicamente de él. Pero lo que sucedía dentro de esos muros nadie debía recordarlo en voz alta. La sociedad medieval operaba con una hipocresía funcional. Todos sabían, nadie hablaba. Los hombres casados visitaban los burdeles y regresaban a casa como si nada. Los sacerdotes predicaban castidad los domingos y cruzaban el umbral de Innocentecis, las casas de placer, los lunes. Los magistrados redactan leyes contra la fornicación y luego inspeccionan personalmente los establecimientos para asegurarse de que cumplieran las ordenanzas. Era un pacto silencioso, una mentira colectiva que permitía que la sociedad funcionara sin desmoronarse bajo el peso de sus propias contradicciones. Las mujeres aprendían rápido las reglas no escritas. Sabían que ciertos clientes eran peligrosos, los borrachos violentos, los que exigían prácticas dolorosas, los que se negaban a pagar. Sabían también que había protectores, hombres que ofrecían seguridad a cambio de una parte de las ganancias. Algunos eran brutales, otros relativamente justos dentro de la brutalidad del oficio. Las madamas, mujeres mayores que gestionaban los burdeles, podían ser madres sustitutas o explotadoras despiadadas, según su carácter y sus circunstancias. La violencia era cotidiana. Golpes, cuchilladas, violaciones que no se denunciaban porque ¿quién iba a creer a una prostituta? Los registros judiciales de ciudades como París y Venecia están llenos de casos. Mujeres asesinadas por clientes, por proxenetas, por otras prostitutas en disputas territoriales. La justicia era irregular. A veces se castigaba al culpable. A veces se ignoraba el crimen. Dependía de quién fuera la víctima y quién el victimario. Una prostituta judía en Valencia tenía menos posibilidades de justicia que una cristiana en Brujas. Una extranjera en Sevilla era más vulnerable que una local en su propia ciudad. El aire se volvía más espeso cada noche que pasabas en ese mundo. La rutina embota en la mente. Los mismos gestos, las mismas palabras, los mismos cuerpos anónimos. Algunas mujeres bebían para olvidar. Vino barato que quemaba la garganta pero adormece el alma. Otras desarrollaban una coraza emocional, una capacidad de disociarse del propio cuerpo mientras trabajaban. Era supervivencia pura, un mecanismo de defensa contra la degradación constante. Pero entre la oscuridad había momentos de humanidad inesperada. Clientes que se enamoraban y ofrecían matrimonio, aunque rara vez cumplían sus promesas. Otros que simplemente buscaban conversación, compañía, alguien que escuchara sus problemas sin juzgar.
Algunos pagaban solo por dormir abrazados, por sentir el calor de otro cuerpo sin exigir nada más. Eran las excepciones, pero existían pequeños destellos de ternura en un oficio que parecía diseñado para destruir cualquier vestigio de delicadeza. Las amistades entre las mujeres eran complejas. Competían por clientes, por las mejores habitaciones, por el favor de la madama. Pero también se cuidaban, se avisaban de los peligros, compartían remedios caseros para las enfermedades que todas temían. Cuando una enfermaba, las demás la atendían. Cuando una moría, eran ellas quienes preparaban el cuerpo para el entierro, porque ninguna familia respetable reclamaba a una prostituta muerta. ¿Hasta dónde podía llegar la soledad antes de volverse insoportable? Las mujeres lo descubren cada día. Vivían rodeadas de gente, pero profundamente aisladas. No podían volver a sus pueblos de origen. La vergüenza era demasiado grande. No podían formar familias. Ningún hombre respetable se casaba con una prostituta. No podían envejecer con dignidad. Cuando la belleza se marchitaba, los clientes desaparecen y la pobreza se instalaba como una enfermedad terminal. Las ciudades organizaban sus espacios de prostitución con una lógica casi urbanística. En Venecia, el Puente de las Tetas debe su nombre a la costumbre de las prostitutas de asomarse desnudas desde los balcones para atraer clientes. Imagina la escena. Mujeres de pechos desnudos, apoyadas en las barandillas de madera, llamando a los hombres que pasan por el canal. No es erotismo refinado, es puro comercio, publicidad directa en una época sin carteles ni periódicos. En Londres, el barrio de Southwark se convirtió en el epicentro del comercio sexual durante siglos. Los stews, como se llamaba a los burdeles, se alineaban a lo largo de Bankside, justo frente a la City de Londres, al otro lado del río. La ubicación no era casual. Southwark estaba fuera de la jurisdicción directa de la ciudad, bajo el control del obispo de Winchester. Aquí las reglas eran diferentes, más laxas, más rentables. Los Winchester Geese, como se llamaba despectivamente a las prostitutas, trabajaban en casas de madera con fachadas pintadas de colores llamativos. Carteles con nombres sugerentes colgaban sobre las puertas. El Cisne, la Rosa, el Campana. Caminas por Bankside una tarde lluviosa de 1450. El barro succionaba tus zapatos con cada paso. El olor a río contaminado se mezcla con humo de hogueras y estiércol de caballos. Los edificios se inclinan peligrosamente hacia la calle, sus techos casi tocándose. Hombres de todas las edades entran y salen de los stews. Marineros recién llegados al puerto, aprendices que gastan sus primeros sueldos, comerciantes que negocian contratos en las tabernas cercanas y luego cruzaban la calle en busca de otras transacciones. En Sevilla, el Compás, establecido oficialmente en 1337, era el burdel municipal más grande de España. Ocupaba varias calles completas, con su propia muralla y puertas que se cerraban al anochecer. Las ordenanzas eran estrictas. Ninguna mujer casada podía entrar, ningún judío o musulmán podía ser cliente. Ningún clérigo con hábitos podía cruzar el umbral. Por supuesto, las 3 reglas se violan constantemente. Los guardias hacían la vista gorda a cambio de sobornos. El Compás era una ciudad dentro de la ciudad, con sus propias leyes, su propia economía, su propio ritmo de vida. Dentro del Compás, las casas se organizaban según categorías. Las mejores, las más caras, estaban cerca de la entrada principal. Edificios de 2 plantas con patios interiores, fuentes de piedra, habitaciones relativamente limpias. Las prostitutas que trabajaban aquí eran jóvenes, consideradas hermosas según los cánones de la época. Piel clara, caderas anchas, pechos abundantes. Cobraban más, atendían a clientes más selectos, nobles, mercaderes ricos, funcionarios reales. Más adentro las casas se deterioran progresivamente. Las prostitutas mayores, las menos agraciadas, las enfermas que aún podían trabajar, ocupaban edificios destartalados al fondo del recinto. Aquí los precios cayeron dramáticamente. Un encuentro costaba lo mismo que una hogaza de pan.
Los clientes eran jornaleros, mendigos, hombres desesperados que no podían permitirse nada mejor. El ambiente era más oscuro, más violento, más desesperado. En Florencia la situación era diferente, pero igualmente estructurada. La ciudad, obsesionada con la belleza y el orden, intentaba regular hasta el último detalle del comercio sexual. En 1403, las autoridades municipales establecieron un burdel oficial en las afueras de la ciudad, en una zona llamada Frascati. El objetivo era doble: controlar la prostitución y, según argumentaban las autoridades, prevenir la sodomía entre hombres jóvenes. La lógica medieval era simple. Si los jóvenes tenían acceso fácil a mujeres, no buscarían satisfacción con otros hombres. El burdel de Frascati era gestionado directamente por el gobierno florentino. Las mujeres pagaban impuestos, se sometían a inspecciones regulares, seguían horarios establecidos. No podían trabajar durante la Cuaresma ni en días de fiesta religiosa importante. No podían vestir de ciertos colores reservados para mujeres respetables. No podían vivir fuera del recinto asignado. Las reglas eran asfixiantes, pero al menos ofrecían cierta protección legal. Una prostituta registrada en Frascati podía denunciar a un cliente violento y tener alguna esperanza de justicia. París presentaba un mapa más fragmentado. No había un solo barrio de tolerancia, sino varios dispersos por la ciudad. Glatigny, cerca de Les Halles, era el más famoso. Imagina calles estrechas donde apenas cabe un carro, edificios medievales con sus plantas superiores sobresaliendo sobre la calle, creando túneles oscuros incluso en pleno día. Aquí las prostitutas trabajaban en casas particulares, algunas propiedad de madamas, otras alquiladas directamente por grupos de mujeres que compartían gastos y clientes. Las ordenanzas parisinas eran particularmente detalladas. Una ley de 1254 prohibía a las prostitutas vivir cerca de iglesias o conventos. Debían llevar signos distintivos: una pequeña cruz roja bordada en el hombro derecho, visible siempre. No podían usar joyas caras ni telas lujosas. No podían pasear por ciertas calles en determinadas horas. Las multas por violar estas normas eran severas, desde azotes públicos hasta expulsión de la ciudad. Pero las leyes eran una cosa, y la realidad otra muy diferente. En la práctica, muchas prostitutas parisinas trabajaban sin registro, moviéndose constantemente para evitar a las autoridades. Algunas operaban desde tabernas, donde el vino y el sexo se mezclaban naturalmente. Otras vagaban por las calles, ofreciéndose en portales, callejones, cementerios. Estas mujeres, las no registradas, las prostitutas clandestinas, vivían en condiciones aún más precarias. Sin protección legal, sin acceso a los burdeles oficiales, eran las más vulnerables a la violencia y la explotación. En Venecia, la situación alcanzaba niveles de sofisticación únicos. La ciudad de los canales, con su economía mercantil y su apertura al mundo oriental, desarrolló una industria de la prostitución extraordinariamente organizada. Existía incluso una guía de cortesanas, una especie de catálogo impreso que circulaba entre visitantes y locales, listando nombres, direcciones y especialidades de las prostitutas más destacadas. El puente de Rialto era el centro neurálgico. Aquí se concentraban las casas más elegantes, donde trabajaban las cortesanas de alto nivel, mujeres educadas que podían conversar sobre poesía, música, política. Estas cortesanas venecianas ocupaban un espacio peculiar en la sociedad. No eran prostitutas comunes, sino algo más cercano a las hetairas griegas. Compañeras culturales, amantes sofisticadas de nobles y mercaderes. Vivían en palacios propios, vestían con lujo, asistían a eventos sociales. Algunos de sus nombres han llegado hasta nosotros. Verónica Franco, poeta y cortesana que se relaciona con reyes y artistas. Gaspara Stampa, cuya poesía amorosa se sigue leyendo hoy. Estas mujeres eran excepciones, por supuesto, pero su existencia revela que el mundo de la prostitución medieval era más complejo y variado de lo que las generalizaciones suelen admitir.
Más abajo en la escala social, en los barrios populares de Canaregio y Castelló, trabajan las prostitutas comunes, mujeres que atendían a marineros, artesanos, soldados. Sus casas eran modestas, sus tarifas bajas, sus vidas duras. Pero incluso aquí Venecia mantenía cierto orden. Las prostitutas pagaban impuestos especiales, se registraban ante autoridades específicas, seguían reglas sobre vestimenta y comportamiento público. Los cronistas registraron más de 100 ordenanzas relacionadas con la prostitución en Venecia durante el siglo XV. Cada detalle estaba regulado. ¿Dónde podían vivir las prostitutas? ¿Qué colores podían usar? ¿A qué horas podrían salir? ¿Qué iglesias podían frecuentar? Era un sistema de control social exhaustivo, pero también un reconocimiento implícito de que la prostitución era inevitable, mejor regulada que reprimida. En Barcelona la situación mezclaba tolerancia pragmática con ocasionales arrebatos de moralidad pública. El barrio de Sant Pere era conocido por sus burdeles. Las mujeres trabajaban bajo la supervisión de hostesses, mujeres mayores que gestionaban las casas y mediaban entre prostitutas y clientes. Las ordenanzas barcelonesas eran relativamente protectoras. Reconocían el derecho de las prostitutas a cobrar por sus servicios, castigaban a quienes las engañaran o robaran, permitían que denunciaran maltratos. Pero esta tolerancia tiene límites. Durante la Semana Santa, las autoridades organizaban redadas, arrestaban prostitutas en las calles, las obligaban a asistir a sermones de arrepentimiento. Era teatro moral, una purga temporal que permitía a la sociedad sentirse virtuosa sin cambiar realmente nada. Después de Pascua, todo volvía a la normalidad. Los burdeles abrían, las mujeres regresaban al trabajo, los clientes volvían a cruzar los umbrales prohibidos. Y aún así, entre la hipocresía y la violencia, había momentos de solidaridad inesperada. Las prostitutas de un mismo barrio formaban redes informales de apoyo. Se prestaban dinero, se cuidaban durante enfermedades, se vengaban juntas de clientes especialmente abusivos. En algunos casos, formaban cofradías religiosas propias, hermandades dedicadas a santos específicos. Santa María Magdalena era la patrona natural, la pecadora redimida. En ciudades como Toulouse y Marsella existían capillas financiadas y mantenidas por prostitutas, lugares donde podían rezar sin el juicio de mujeres respetables. Las geografías de la prostitución medieval eran mapas de poder, control y resistencia. Cada calle asignada, cada ordenanza promulgada, cada signo distintivo impuesto revelaba las ansiedades de una sociedad que necesitaba la prostitución, pero no podía admitirlo abiertamente. Las mujeres que trabajaban en estos espacios navegaban un laberinto de reglas, peligros y ocasionales oportunidades. Algunas sobrevivían, otras no. Pero todas dejaron huellas en la memoria urbana de las ciudades europeas. Huellas que aún podemos rastrear si sabemos dónde mirar. El cuerpo de una prostituta medieval era mercancía, herramienta y campo de batalla simultáneamente. Imagina despertarte cada mañana sabiendo que tu supervivencia depende de tu capacidad para atraer, complacer, resistir. Miras tus manos, callados por el trabajo doméstico que las prostitutas también realizaban durante el día. Tocas tu rostro, buscando señales de enfermedad, marcas que ahuyentaran a los clientes. Revisa tu cuerpo como un artesano, revisa sus herramientas, buscando daños, evaluando lo que aún funciona. La higiene era una obsesión constante, aunque los medios eran limitados. Las prostitutas se lavaban con más frecuencia que la mayoría de las mujeres medievales. Agua fría en palanganas de madera, a veces calentada sobre el fuego si había leña disponible. Jabón de ceniza y grasa animal, áspero pero efectivo. Vinagre diluido para limpiar las partes íntimas, un intento desesperado de prevenir enfermedades cuya naturaleza exacta no comprendía, pero cuyas consecuencias temían profundamente. Los remedios circulaban de mujer a mujer, recetas transmitidas oralmente, mezclas de superstición y observación práctica. Infusiones de ruda para provocar menstruaciones atrasadas,
un eufemismo transparente para abortos tempranos, cataplasmas de miel y hierbas para llagas y heridas, aceite de oliva para suavizar la piel maltratada. Eran intentos desesperados de mantener el cuerpo funcional en un oficio que lo desgastaba sistemáticamente. El embarazo era un terror constante. No había anticonceptivos efectivos. Algunos hombres usaban vejigas de animales como condones rudimentarios, pero eran caros y poco efectivos. Las mujeres confiaban en métodos menos confiables: esponjas empapadas en vinagre insertadas antes del acto, hierbas supuestamente contraceptivas, cálculos astrológicos sobre días fértiles. Nada funcionaba consistentemente. El resultado era inevitable: embarazos frecuentes, abortos peligrosos, partos sin asistencia médica adecuada. Cuando una prostituta quedaba embarazada, sus opciones eran limitadas y terribles. Podía intentar un aborto, bebiendo infusiones de tanaceto o sabina, plantas venenosas que mataban al feto, pero también podían matar a la madre. Podía continuar el embarazo, arriesgándose a morir durante el parto, más probable sin atención médica profesional. Si sobrevivía y el bebé nació vivo, tenía que decidir: dárselo, condenando a una vida de pobreza y estigma, o abandonarlo, dejándolo en las puertas de iglesias o conventos, esperando que alguien con más recursos lo recogiera. Los registros de hospicios medievales están llenos de bebés abandonados por madres anónimas. Muchos no sobrevivían más allá de los primeros meses. Los que sobrevivían crecían como huérfanos, algunos adoptados por familias, otros criados en instituciones religiosas, todos marcados por el estigma de su origen desconocido. Las madres que los abandonan no tenían el lujo de la nostalgia o el remordimiento. Era supervivencia pura. Un hijo significaba no poder trabajar. No poder trabajar significaba hambre. Hambre significaba muerte. El cuerpo envejecía rápido en este oficio. A los 30 años, una prostituta ya era considerada vieja. Su piel perdía elasticidad. Su cuerpo acumulaba marcas de enfermedades y violencias. Su atractivo, según los estándares de la época, se desvanecía. Los clientes preferían mujeres jóvenes, adolescentes cuando era posible. Una prostituta mayor veía disminuir sus ingresos año tras año, deslizándose hacia la pobreza absoluta. Algunas se convertían en madamas, gestionando burdeles, explotando a mujeres más jóvenes como ellas habían sido explotadas. Otras terminaban mendigando, muriendo de frío en inviernos duros o de enfermedades en cualquier estación. Las enfermedades eran compañeras constantes. La sífilis, que apareció en Europa a finales del siglo XV, causó estragos en las comunidades de prostitutas. Pero antes de la sífilis ya existían otras enfermedades de transmisión sexual: gonorrea, chancroide, infecciones que causaban dolor crónico, infertilidad, muerte lenta. Las prostitutas las reconocían por sus síntomas: dolor al orinar, secreciones malolientes, llagas que no sanaban. No tenían tratamientos efectivos. La medicina medieval ofrecía ungüentos inútiles y sangrías que debilitaban más que curaban. La sarna era endémica: pequeños parásitos que se enterraban bajo la piel, causando picazón insoportable. Se transmitía por contacto, y en los burdeles el contacto era constante. Las prostitutas se rascaban hasta sangrar, dejando heridas que se infectaron. Los piojos infestan el cabello y la ropa, resistentes a los remedios caseros. Las pulgas saltaban de cuerpo en cuerpo, de cama en cama, transportando en ocasiones enfermedades más graves. Pero lo que sucedía con los cuerpos iba más allá de las enfermedades. Estaba la violencia cotidiana, casi normalizada. Clientes que golpeaban, que estrangulaban por placer, que usaban cuchillos para aterrorizar. Prostitutas que amanecen con moretones, costillas rotas, dientes partidos. La mayoría no denunciaba. ¿Para qué? Los magistrados rara vez castigan a los clientes por agredir a prostitutas. El razonamiento era circular y perverso. Si te dedicabas al comercio sexual, aceptabas implícitamente todos sus peligros. Las marcas físicas contaban historias que las palabras nunca dirían.
cicatrices en el rostro, resultado de cuchilladas celosas de otras prostitutas, dedos torcidos, quebrados por proxenetas violentos, dientes perdidos, arrancados en peleas o podridos por mala nutrición. Cada cuerpo era un mapa de violencias acumuladas, un archivo vivo de todos los abusos sufridos. Y aún así, había ternura. No todo era brutalidad. Algunas prostitutas encontraban formas de cuidarse mutuamente. Se masajeaba los pies doloridos después de largas noches de pie. Se aplicaban ungüentos en las heridas mutuas. Se peinaban con delicadeza, buscando piojos, trenzando el cabello. Eran gestos pequeños, pero significativos, recordatorios de que seguían siendo humanas en circunstancias diseñadas para deshumanizarlas. El vino era el anestésico universal. No te emborrachabas, no podían permitírselo, necesitabas mantener algo de control, pero bebías lo suficiente para embotarse, para crear una distancia entre tu conciencia y lo que tu cuerpo estaba haciendo. Era una estrategia de supervivencia, una forma de disociación que permitía seguir funcionando cuando todo en ti gritaba por detenerse. Los perfumes eran esenciales, no por vanidad, sino por necesidad. El olor corporal en una época sin duchas diarias era intenso. Las prostitutas usaban lo que podían permitirse: agua de rosas, aceite de lavanda, romero machacado. Intentaban ocultar el olor a sudor, a sexo, a las infecciones que muchas padecían. Los clientes esperaban cierto esfuerzo, cierta ilusión de limpieza y frescura, aunque todos sabían que era solo eso, una ilusión. La menstruación era otro problema práctico. No existían productos higiénicos modernos. Las mujeres usaban trapos viejos, lavados y reutilizados mes tras mes. Durante la menstruación, algunas prostitutas seguían trabajando, con clientes que no les importaba o no notaban. Otras se retiraron unos días, perdiendo ingresos vitales, arriesgándose a que los clientes habituales buscaran alternativas permanentes. El dolor era tan constante que se volvía casi abstracto. Dolor en la espalda por horas acostada en jergones duros. Dolor en las articulaciones por el frío y la humedad de habitaciones mal construidas. Dolor en el vientre por infecciones crónicas. Dolor en el alma si es que aún podías permitirte tener una. Las prostitutas desarrollan una tolerancia extraordinaria al sufrimiento físico. No tenían opción, quejarse no servía de nada, y la debilidad no era rentable. ¿Hasta dónde podía resistir un cuerpo humano antes de colapsar completamente? Las prostitutas lo descubren en carne propia. Algunas morían jóvenes, destruidas por enfermedades, violencia o partos fallidos. Otras sobrevivían décadas, milagros de resistencia humana, cuerpos que seguían funcionando a pesar de todo el daño acumulado. No había gloria en esa supervivencia, solo la continuidad brutal de seguir vivas cuando todo conspiraba contra ellas. La relación entre la prostitución y la ley medieval era una danza compleja de tolerancia, regulación y ocasional represión. Imagina sentarte en una sala del ayuntamiento de Toulouse en 1425, escuchando a los magistrados debatir sobre el problema de las mujeres públicas. Sus voces resuenan contra las paredes de piedra mientras discuten ordenanzas, impuestos, ubicaciones permitidas. No hablan de eliminar la prostitución, sino de controlarla, canalizarla, hacerla útil para las arcas municipales y la paz social. Es pragmatismo puro, envuelto en el lenguaje de la moral pública. Las leyes medievales sobre prostitución variaban enormemente entre regiones, pero compartían una lógica común. La prostitución era un mal necesario. Santo Tomás de Aquino lo había expresado con claridad brutal en el siglo XIII. La prostitución en las ciudades es como las cloacas en los palacios. Elimina las cloacas y llenarás el palacio de pestilencia. Esta metáfora repugnante capturaba perfectamente la visión medieval. Las prostitutas eran desagües humanos que absorbían los apetitos masculinos excesivos, protegiendo así a las mujeres respetables de violaciones y a los jóvenes de la sodomía. En Aviñón, durante el período papal del siglo XIV, las ordenanzas alcanzaron niveles de detalle extraordinarios.
Las prostitutas debían vivir en calles específicas, marcadas con señales visibles. No podían vestir de verde o blanco, colores reservados para vírgenes y mujeres casadas honestas. Debían llevar un distintivo, un cordón rojo atado al brazo izquierdo, visible siempre. Si una prostituta era vista en la calle sin su marca, podía ser multada, azotada públicamente o expulsada de la ciudad. La lógica era mantener clara la frontera entre mujeres respetables y mujeres públicas, evitar confusiones que podrían amenazar el orden social. Caminas por una calle de Aviñón en 1350 y puedes identificar instantáneamente a las prostitutas, no solo por su ubicación o vestimenta, sino por ese cordón rojo que todas llevan. Es una marca de Caín, un estigma visible que las señala, las aísla, las convierte en categoría aparte. Algunas lo llevan con resignación, otras con algo parecido al orgullo desafiante. Al menos saben quiénes son, cuál es su lugar, qué se espera de ellas. La claridad tiene su propio valor en un mundo de hipocresías. En Barcelona, las constitucions de Cataluña establecieron derechos legales sorprendentemente avanzados para las prostitutas. Podían demandar a clientes que se negaran a pagar. Los tribunales reconocían sus contratos verbales, consideraban sus testimonios válidos en disputas comerciales relacionadas con su oficio. Una prostituta barcelonesa que denunciara un robo tenía más posibilidades de justicia que en muchas otras ciudades europeas. Por supuesto, estos derechos tienen límites claros. Se aplicaban solo a cuestiones de dinero y contrato, no a cuestiones de honor o dignidad personal. Los registros judiciales de Barcelona revelan casos fascinantes. En 1392, una prostituta llamada María Pérez demandó a un mercader que le había prometido 2 florines por sus servicios y luego se negó a pagar. El tribunal falló a su favor, ordenando al mercader pagar la suma acordada más una multa adicional. En 1407, otra prostituta denunció a un grupo de estudiantes que había destrozado el mobiliario de su habitación. El tribunal los obligó a pagar reparaciones. Eran victorias pequeñas, pero significativas, reconocimientos de que las prostitutas eran personas con derechos económicos, aunque no sociales. En París, las ordenanzas eran más represivas. El Parlamento de París emitió decretos regulares contra las prostitutas clandestinas, aquellas que trabajaban fuera de los burdeles registrados. Las penas varían: multas, exposición en la picota, azotes públicos, expulsión de la ciudad. Pero la aplicación era irregular. Los alguaciles aceptaban sobornos, hacían la vista gorda a cambio de favores sexuales o dinero. El sistema de control generaba su propia corrupción, un mercado paralelo de protección y extorsión. La picota era un castigo común. Imagina una plataforma de madera en el centro de la plaza del mercado. Allí colocaban a las prostitutas arrestadas, con las manos y la cabeza sujetas en aberturas del tablón de madera. La multitud se reunía. Niños, mujeres respetables, hombres que tal vez habían sido clientes la noche anterior. Lanzaban basura, esculpían, gritaban insultos. Era teatro punitivo, espectáculo moral donde la comunidad reafirmaba sus valores degradando a quienes los transgreden. La ironía era obvia. Muchos de los espectadores masculinos conocían íntimamente a la mujer en la picota. Habían pagado por su cuerpo, pero ahora fingían escándalo y repulsión. Los azotes eran aún peores. La prostituta era desnudada hasta la cintura y atada a un poste. Un verdugo aplicaba latigazos con un látigo de cuero, generalmente entre 10 y 20. La piel se abría, la sangre corría por la espalda. El dolor era indescribable. La multitud observaba, algunos con satisfacción moral, otros con excitación apenas disimulada. Después la mujer era liberada. Se le ordenaba abandonar la ciudad inmediatamente. Rara vez obedecían. ¿A dónde irían? Esperaban unos días, cambiaban de barrio, reanudaban el trabajo. En Sevilla el compás operaba bajo un sistema legal peculiar. Técnicamente era propiedad de la corona, gestionado por un administrador real.
Las prostitutas pagaban alquiler por sus habitaciones, impuestos sobre sus ganancias, multas por violar las reglas internas. Era un sistema feudal en miniatura. Las mujeres eran algo entre inquilinas y siervas, con obligaciones económicas pero sin derechos políticos. El administrador tenía poder casi absoluto. Podía expulsar mujeres, ajustar precios, resolver disputas. Algunos administradores eran relativamente justos, otros abiertamente explotadores. Las multas eran herramienta de control constante. Llegar tarde al trabajo, multa. Pelear con otra prostituta, multa. Rechazar un cliente, multa. Estar visiblemente enferma, multa. El sistema generaba un ciclo de endeudamiento. Las mujeres debían dinero constantemente, nunca lograban acumular ahorros, permanecían atrapadas. Era explotación sistematizada, extracción económica disfrazada de orden administrativo. En Londres, los Southwark Ordinances, emitidos en 1161 y vigentes durante siglos, establecen reglas específicas para los stews. Prohibía mantener prostitutas contra su voluntad. Una mujer podía abandonar un burdel cuando quisiera, al menos en teoría. Prohíben obligar a las mujeres a trabajar durante enfermedades. Prohibía que los dueños de burdeles fueran también clientes de sus propias trabajadoras. Eran reglas sorprendentemente progresistas para la época, aunque su aplicación era inconsistente. Los dueños de burdeles poderosos ignoraban las ordenanzas con impunidad, mientras que los más pequeños se veían obligados a cumplirlas estrictamente. El obispo de Winchester, propietario teórico de los terrenos donde operaban los stews, cobraba rentas sustanciosas. Era una contradicción flagrante. Un príncipe de la Iglesia beneficiándose económicamente de la prostitución que teológicamente debía condenar. La hipocresía era tan obvia que generó el término Winchester Geese para las prostitutas, un apodo que mezclaba burla y reconocimiento de su estatus protegido por la autoridad episcopal. En Florencia, las autoridades adoptaron un enfoque diferente en el siglo XV. Preocupados por la supuesta epidemia de sodomía entre hombres jóvenes, establecieron burdeles municipales explícitamente para atraer a estos jóvenes hacia relaciones heterosexuales. La prostitución se convertía así en política de salud pública, herramienta de ingeniería social. Las prostitutas eran incentivadas a vestirse provocativamente, a exhibirse en ventanas, a llamar agresivamente a los jóvenes que pasaban. Era comercio sexual oficial, diseñado para moldear el comportamiento sexual masculino. Los cronistas florentinos debatieron abiertamente la efectividad de esta política. Algunos argumentaban que funcionaba, que la sodomía había disminuido. Otros sostenían que era inútil, que los hombres con inclinaciones homosexuales no cambiarían por tener acceso a prostitutas. El debate revela cuán pragmática era la visión medieval de la sexualidad. No se trataba de moral abstracta, sino de gestión práctica de comportamientos, de encontrar soluciones funcionales a problemas sociales. Las leyes también regulan quién podía ser prostituta. En muchas ciudades estaba prohibido que mujeres casadas, vírgenes de buena familia o monjas ejercieran la prostitución. La lógica era proteger el orden patrimonial. Una esposa prostituta ponía en duda la paternidad de los hijos, amenazaba la herencia. Una virgen de buena familia perdía su valor matrimonial. Una monja rompía votos sagrados. Solo las mujeres sin compromisos familiares o religiosos formales podían prostituirse legalmente. Pero estas prohibiciones generaban su propia economía clandestina. Esposas pobres que se prostituían en secreto para alimentar a sus familias. Viudas que oficialmente vivían de caridad, pero suplementaban sus ingresos vendiendo sexo discretamente. Mujeres que mentían sobre su estado civil para acceder a burdeles registrados. Las autoridades intentaban controlar, pero la necesidad económica siempre encontraba grietas en el sistema legal. Las conversiones forzadas eran otra dimensión legal compleja. Periódicamente, las autoridades o grupos religiosos organizaron campañas para salvar prostitutas.
Las llevaban a conventos especiales, las obligaban a tomar votos, las encerraban supuestamente para su propio bien. Algunas mujeres aceptaban viendo en el convento una salida de un oficio brutal. Otras resistían, escapaban, preferían la libertad precaria de la prostitución a la prisión piadosa del convento. Santa María Magdalena era la patrona de estas instituciones. Conventos de Magdalena se establecieron por toda Europa, en París, Roma, Venecia, Colonia. Allí las exprostitutas vivían en régimen casi carcelario. Oraciones constantes, trabajo manual, silencio obligatorio. La idea era purgar sus pecados mediante penitencia continua. Algunas mujeres encontraban paz genuina, otras simplemente intercambiaban una forma de prisión por otra. Y aún así, entre la regulación opresiva y la explotación sistemática, había resquicios de agencia. Las prostitutas aprendían a navegar el sistema legal, a usar las ordenanzas en su beneficio cuando podían, a explotar las contradicciones entre diferentes autoridades. Una prostituta inteligente sabía qué alguacil aceptaba sobornos, qué magistrado era más comprensivo, cuándo denunciar y cuándo callar. Era supervivencia dentro de un sistema diseñado para controlarlas, pero no completamente exitoso en eliminarlas como sujetos activos. La vida en los burdeles medievales no era solo trabajo y supervivencia, también tenía sus propios rituales, sus códigos no escritos, sus momentos de celebración improvisada. Imagina una noche de sábado en un burdel de Brujas en 1440. El trabajo ha sido intenso, las habitaciones han visto un desfile constante de clientes. Ahora, pasada la medianoche, cuando los últimos hombres se han marchado, las mujeres se reúnen en la sala común. Alguien ha conseguido vino decente, no el vinagre habitual. Alguien más ha traído pan fresco de una panadería cercana. Se sientan juntas, fatiga visible en cada gesto, pero también algo parecido a la camaradería. Beben despacio, saboreando. Conversan en voz baja, quejas sobre clientes particulares, chismes sobre otras prostitutas, especulaciones sobre el futuro. Una de las mujeres, la más joven, apenas 17 años, llora silenciosamente. Las demás no la consuela con palabras dulces. Han aprendido que la compasión suave no ayuda. En cambio, le pasan el vino, le ofrecen comida, simplemente están presentes. Es un ritual de resistencia compartida, un reconocimiento mutuo de que todas están atrapadas en la misma trampa. Los domingos tenían su propia dinámica peculiar. Muchos burdeles cerraban oficialmente, cumpliendo con las ordenanzas religiosas. Las prostitutas asistían a misa, a menudo en iglesias específicas donde eran toleradas. Se colocaban al fondo, separadas de las mujeres respetables. El sacerdote predicaba sobre el pecado, la redención, la Magdalena arrepentida. Las prostitutas escuchaban con expresiones neutras. ¿Creían realmente? Algunas sí, sinceramente. Otras participaban porque era obligatorio, una actuación más en sus vidas llenas de actuaciones. Después de misa, los domingos se estiran largos. Sin trabajo, sin clientes, el tiempo se volvía casi opresivo. Algunas mujeres dormían, recuperando el sueño perdido durante la semana. Otras paseaban por la ciudad, disfrutando de la rara oportunidad de moverse libremente. Se encontraban con otras prostitutas de diferentes burdeles, intercambiaban noticias, formaban redes informales de información. ¿Qué madama estaba tratando bien a sus mujeres? ¿Qué cliente era especialmente peligroso? ¿Qué burdel se paga mejor? La información era moneda valiosa en un mundo donde el conocimiento podía significar la diferencia entre sobrevivir y perecer. Los cumpleaños no se celebraban como hoy, pero las mujeres encontraban formas de marcar el tiempo. Cuando una prostituta completaba un año en el burdel, las demás a veces organizaban pequeños gestos. Una cinta nueva, un pedazo de jabón de mejor calidad, una copa extra de vino. No eran regalos valiosos, pero simbolizaban reconocimiento. Has sobrevivido un año más. Mereces ser vista. Las llegadas de nuevas prostitutas eran momentos tensos.
Una mujer joven, asustada, a menudo llorando, cruzaba el umbral por primera vez. Las veteranas reaccionan de formas diversas. Algunas eran maternales, ofreciendo consejos prácticos sobre cómo manejar clientes difíciles, cómo evitar ciertos peligros. Otras eran crueles, viendo en la recién llegada una amenaza, una competidora que podría quitarles clientes. La madama observaba estas dinámicas. A veces intervenía, otras dejaba que las jerarquías internas se establecieran naturalmente. El primer cliente de una prostituta nueva era un ritual traumático. Las veteranas lo sabían, lo recordaban vívidamente de sus propias experiencias. Algunas intentaban preparar a la novata. Cierra los ojos, piensa en otra cosa, espera que termine rápido. Otras simplemente la empujaban hacia la habitación, considerando que la experiencia directa era la única forma real de aprender. Después, cuando la joven salía, pálida y temblorosa, las miradas de las demás decían todo. Bienvenida al infierno, ahora eres una de nosotras. Las enfermedades creaban sus propios rituales de cuidado. Cuando una prostituta enfermaba gravemente, las demás la atendían en turnos. No por altruismo puro, sino porque todas sabían que cualquier día podrían estar en su lugar, necesitando la misma ayuda. Le llevaban agua, le cambiaban las sábanas empapadas de sudor, le aplicaba compresas frías en la frente. Si mejoraba, celebraban discretamente. Si moría, preparaban el cuerpo para el entierro, vacían sus escasas pertenencias, borraban su presencia como si nunca hubiera existido. Era brutal pero necesario. No había tiempo para duelos prolongados. Los entierros de prostitutas eran eventos marginales. Rara vez se permitía que fueran enterradas en cementerios bendecidos. Sus cuerpos terminaban en fosas comunes, en los márgenes de la ciudad, junto a criminales y suicidas. Pocas personas asistían. Las compañeras prostitutas acudían cuando podían, susurraban oraciones aprendidas en la infancia. Dejaban flores silvestres si estaban en temporada. No había lápidas, no había nombres grabados en piedra. La muerte borraba a las prostitutas incluso más completamente que la vida las marginaba. Pero lo que sucedía en las noches de luna llena era diferente. En algunas ciudades existía una superstición compartida. Las noches de luna llena traían clientes más extraños, más peligrosos. No había base racional, pero las prostitutas lo creían. Esas noches se preparaban especialmente, mantenían cuchillos más cerca, se cuidaban más entre sí. Era una superstición que creaba comunidad, un miedo compartido que las unía. Los embarazos generaban rituales ambiguos. Cuando una prostituta confirmaba que estaba embarazada, las demás reaccionaron con una mezcla de compasión y pragmatismo. Le ofrecían las infusiones abortivas que conocían, recetas transmitidas oralmente durante generaciones. Si decidía continuar el embarazo, las demás la apoyaban hasta que ya no podía trabajar. Entonces, la situación se complicaba. El burdel no podía sostener a una mujer no productiva indefinidamente. A veces la madama la echaba, otras veces las compañeras reunían dinero para ayudarla durante algunas semanas. Después, cada una a su suerte. Los nacimientos raramente ocurrían en los burdeles. Las mujeres embarazadas se iban antes, buscaban refugio temporal en conventos caritativos o con parteras que aceptaban casos difíciles. Si sobrevivían al parto y decidían regresar al trabajo, dejaban al bebé donde fuera posible. Con parientes lejanos, en hospicios, simplemente abandonado. No había espacio para bebés en los burdeles, ni emocional ni físicamente. Era una violencia adicional, una de tantas, que las prostitutas madres tenían que soportar. Las peleas entre prostitutas eran rituales de establecimiento de jerarquías, por celos, por clientes, por habitaciones mejores, por insultos reales o imaginados. Se insultaban, se empujaban, a veces llegaban a los golpes. La madama intervenía cuando la violencia amenazaba con causar daño real. Imponía paz mediante amenazas. La próxima que pelee será expulsada. Pero las tensiones persistían, latentes, esperando la próxima excusa para explotar.
La convivencia forzada en espacios estrechos siempre generaba conflictos. Las confesiones nocturnas eran otro ritual no oficial. A veces, en la oscuridad antes del amanecer, cuando el cansancio aflojaba las defensas, las mujeres contaban sus historias reales. ¿De dónde venían? ¿Cómo habían llegado allí? ¿Qué esperaban del futuro si acaso esperaban algo? Eran momentos de vulnerabilidad compartida, confesiones que nunca se repetirían a la luz del día. «Tuve una hija», susurraba una. «La dejé con mi hermana. Debe tener 8 años ya. No sabe dónde estoy». Silencio. Nadie respondía. No había consuelo posible para ese tipo de dolor. Los espejos eran raros en los burdeles, pero cuando había uno, las mujeres lo usaban ritualmente. Se miraban buscando señales de deterioro. Arrugas prematuras, dientes perdidos, piel dañada. Evaluaban su valor de mercado con brutalidad brutal. Algunas se aplicaban cosméticos rudimentarios. Arcilla blanca para blanquear la piel, jugo de remolacha para colorear mejillas y labios, hollín diluido para oscurecer pestañas. Era maquillaje de supervivencia, no de vanidad. Se trataba de parecer lo suficientemente atractivas para seguir atrayendo clientes, mantener el valor de cambio de sus cuerpos un poco más de tiempo. ¿Hasta dónde podía llegar la rutina antes de volverse completamente insoportable? Las prostitutas desarrollaban estrategias de distanciamiento psicológico. Durante el acto sexual pensaban en otras cosas. Una canción de la infancia, una comida favorita, un paisaje recordado. Convertían sus cuerpos en herramientas separadas de sus conciencias. Era una forma de supervivencia mental, una disociación que permitía funcionar sin colapsar completamente. Los amuletos y objetos personales eran tesoros escasos. Una prostituta guardaba un pedazo de tela de su pueblo natal. Otra conservaba una pequeña cruz de madera, regalo de su madre antes de morir. Otra tenía un anillo barato, comprado con sus primeras ganancias, símbolo de que podía permitirse algo propio. Estos objetos no tenían valor económico, pero anclaban identidades amenazadas constantemente por la despersonalización del oficio. Y aún así había momentos de alegría genuina, breves pero reales. Una noche especialmente rentable cuando una prostituta ganaba suficiente para comprar un vestido nuevo. Una tarde de domingo soleada cuando el frío intenso del invierno finalmente cedía. Una canción cantada en grupo, voces desafinadas pero sinceras, llenando momentáneamente la sala común de algo parecido a la normalidad. Eran islas de humanidad en un océano de degradación. En 1495 algo cambió irreversiblemente en el mundo de la prostitución europea. La sífilis apareció como un relámpago devastador, propagándose desde Nápoles después del regreso de las tropas de Carlos VIII de Francia. Los médicos nunca habían visto nada igual. Las llagas eran más profundas, más destructivas. La enfermedad atacaba no solo los genitales, sino todo el cuerpo. Erupciones en la piel, úlceras que carcomían carne hasta el hueso, dolores insoportables en las articulaciones, finalmente locura y muerte. Imagina el pánico que se apoderó de las prostitutas cuando comprendieron que una nueva plaga las había convertido en su objetivo principal. Los burdeles se vaciaron temporalmente. Los clientes temían el contagio, aunque muchos no comprenden completamente cómo se transmitía la enfermedad. Las prostitutas enfermas eran expulsadas, abandonadas a su suerte. Vagaban por las calles, rostros deformados por lesiones sifilíticas, mendigando, muriendo en portales. Las autoridades municipales entraron en pánico. Algunas ciudades cerraron burdeles completamente. Otras impusieron inspecciones médicas rudimentarias que no servían de nada porque los médicos no sabían qué buscaban realmente. Caminas por Southwark en 1496 y el barrio de los Stews está irreconocible. Donde antes había música y risas forzadas, ahora hay silencio pesado. Varios burdeles han cerrado permanentemente, sus puertas clavadas con tablones. Otros operan a media capacidad, con precios dramáticamente reducidos, porque los clientes son escasos.
Las prostitutas que siguen trabajando muestran marcas visibles de enfermedad, rostros marcados con erupciones, movimientos dolorosos que delatan el sufrimiento de sus articulaciones afectadas. Es el principio del fin de una época, pero la prostitución no podía eliminarse simplemente cerrando burdeles. La demanda persistía, y donde hay demanda hay oferta. La prostitución se volvió más clandestina, más dispersa, más peligrosa. Las mujeres trabajaban desde habitaciones alquiladas, desde tabernas discretas, desde encuentros organizados en las calles. Sin la protección marginal que ofrecían los burdeles registrados, estaban más vulnerables a la violencia, a la explotación, a las enfermedades. La represión moral no las salvó. Simplemente las empujó más profundo en las sombras. La Reforma Protestante, que explotó pocas décadas después, trajo otra ola de cambios. Lutero y los reformadores protestantes atacaron ferozmente la hipocresía católica respecto a la prostitución. Denunciaron los burdeles propiedad de obispos, las rentas que la Iglesia obtenía del comercio sexual. Exigieron el cierre de todos los prostíbulos, argumentando que corrompía la moral pública. En ciudades que abrazaron el protestantismo, los burdeles fueron efectivamente cerrados, las prostitutas expulsadas o forzadas a conversiones religiosas. En Estrasburgo, en 1528, el gobierno protestante cerró todos los burdeles y ofreció a las prostitutas una opción: casarse inmediatamente con cualquier hombre que las aceptara o ser expulsadas de la ciudad. Era una oferta tan perversa como reveladora. ¿Qué clase de hombres aceptaban casarse con prostitutas conocidas? Generalmente los más pobres, los más desesperados, aquellos que no podían conseguir esposas por medios normales. Los matrimonios eran transacciones de conveniencia donde las mujeres intercambiaban la prostitución por la servidumbre doméstica, sin ganar realmente libertad. En las ciudades católicas, la Contrarreforma también endureció las actitudes. Los jesuitas y otras órdenes reformistas predicaban contra la tolerancia de la prostitución. Establecieron más conventos de Magdalenas, instituciones donde las exprostitutas eran recluidas supuestamente para su salvación. La penitencia era severa: ayunos prolongados, flagelaciones, silencio absoluto. Algunas mujeres encontraban genuina paz espiritual, otras enloquecen. Muchas escapaban y regresaban a la prostitución, prefiriendo la degradación familiar a la tortura piadosa. El Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563, reforzó la doctrina de que todas las formas de fornicación eran pecado mortal. Esto incluía explícitamente la prostitución. Los obispos recibieron instrucciones de cerrar burdeles en sus diócesis, perseguir a las prostitutas, imponer penitencias severas. La implementación fue desigual, dependiendo de cada región, pero la presión aumentó indudablemente. La era dorada de la prostitución, tolerada y regulada, estaba terminando. Pero lo más devastador fue quizás el cambio cultural más amplio. El Renacimiento había traído nuevos ideales de amor romántico, de matrimonio basado en afecto mutuo, de sexualidad domesticada dentro del matrimonio. La prostitución, tan integrada en la cultura medieval, comenzaba a parecer arcaica, incompatible con estos nuevos ideales. No desapareció, por supuesto, pero se volvió más vergonzosa, más oculta, más criminalizada. Los tratamientos médicos para la sífilis eran inútiles y a menudo peores que la enfermedad. Los médicos prescriben mercurio, aplicado como ungüento o ingerido. El mercurio causaba salivación excesiva, pérdida de dientes, daño neurológico grave. El dicho «una noche con Venus, una vida con Mercurio» capturaba la tragedia. Curarse de la sífilis era tan destructivo como padecerla. Las prostitutas que intentaban ser tratadas sufrían horriblemente, con frecuencia sin mejorar realmente. Las tasas de mortalidad entre prostitutas se dispararon. Las enfermedades existentes se combinaban con la sífilis, creando sinergias mortales. Una prostituta con gonorrea crónica que contrae sífilis tenía pocas posibilidades de supervivencia a largo plazo. Los hospicios se llenaban de mujeres moribundas,
cuerpos destruidos por enfermedades, pobreza y abandono. Morían solas, sin familia, sin amigos, sin dignidad. Sus cuerpos terminaban en fosas comunes, sin lápidas, sin memoria. El arte comenzó a reflejar estos cambios. Las pinturas y grabados medievales habían representado a prostitutas con cierta neutralidad, a veces incluso con simpatía. Ahora los artistas del Renacimiento tardío y la era moderna temprana las representan como figuras grotescas, monstruosas, símbolos de pecado y enfermedad. Los grabados de prostitutas sifilíticas mostraban cuerpos deformados, rostros podridos, advertencias morales sobre los peligros de la lujuria. Era propaganda visual, diseñada para aterrorizar a hombres jóvenes y reforzar el nuevo orden moral. La literatura también cambió su tono. Los fabliaux medievales, con sus historias picarescas de prostitutas astutas que engañaban a clientes tontos, dieron paso a tratados morales severos. Los predicadores escribían panfletos denunciando la prostitución como puerta al infierno. Los moralistas argumentaban que tolerar la prostitución era invitar la ira divina sobre las ciudades. La peste negra, que había matado a 1/3 de la población europea en el siglo XIV, era reinterpretada retrospectivamente como castigo divino por la inmoralidad sexual generalizada. Los cronistas registraron el cierre de burdeles emblemáticos. En 1546, el burdel municipal de Ulm cerró después de 200 años de operación. En 1560, Carlos V ordenó el cierre de todos los burdeles en los Países Bajos españoles. En 1586, el Papa Sixto V expulsó a todas las prostitutas de Roma, aunque la orden fue imposible de aplicar completamente y muchas regresaron clandestinamente. Eran gestos simbólicos tanto como prácticos, declaraciones de que el mundo estaba cambiando, que la tolerancia medieval había terminado. Pero las mujeres no desaparecieron. Simplemente se volvieron invisibles oficialmente. La prostitución continuó, ahora completamente ilegal, completamente estigmatizada. Las mujeres trabajaban en las sombras, sin protección legal, sin posibilidad de denunciar violencias. Los proxenetas se volvieron más poderosos porque las mujeres aisladas necesitaban protección, aunque esa protección fuera explotadora. Era un mundo subterráneo, más oscuro y peligroso que el semioficial mundo medieval. ¿Qué se perdió en esta transformación? Paradójicamente, las prostitutas medievales habían tenido cierta visibilidad, cierto estatus legal marginal, cierta posibilidad de agencia dentro de sistemas opresivos. La modernidad temprana las empujó completamente a los márgenes, las criminalizó totalmente, las despojó incluso de esos mínimos reconocimientos. No fue progreso, fue simplemente una reorganización de la opresión, una nueva forma de violencia vestida con ropaje de reforma moral. Y aún así, las mujeres resistieron, desarrollaron nuevas redes clandestinas, nuevos códigos, nuevas formas de sobrevivir. Se disfrazaban de sirvientas, de vendedoras ambulantes, de cualquier cosa que les permitiera moverse por las ciudades sin levantar sospechas inmediatas. Algunas se volvieron cortesanas de alto nivel, amantes de nobles y mercaderes ricos, ocupando ese espacio ambiguo entre prostitución y concubinato que la sociedad podía ignorar más fácilmente. Otras formaron alianzas con taberneros, posaderos, bañistas, profesiones que facilitaban encuentros discretos sin llamarlos explícitamente por su nombre. Las viudas encontraron formas particularmente ingeniosas de continuar. Una viuda podía alquilar habitaciones a mujeres jóvenes, oficialmente como pensión respetable, pero funcionando de facto como burdel discreto. Las autoridades lo sabían, por supuesto, pero mientras se mantuviera cierta apariencia de respetabilidad, mientras no hubiera escándalos públicos, hacían la vista gorda. La hipocresía persistía, solo que ahora era más refinada, más sutil. Los baños públicos, que en la Edad Media habían sido espacios donde la prostitución y el baño convivían abiertamente, se convirtieron en focos de represión. En muchas ciudades fueron cerrados, denunciados como antros de vicio.
La limpieza corporal retrocedió dramáticamente en los siglos XVI y XVII, parcialmente porque los espacios donde se practicaba habían sido criminalizados por su asociación con la prostitución. Era una ironía cruel. En el intento de purificar moralmente la sociedad, se sacrificó literalmente la higiene física. Las prostitutas que envejecen en esta nueva era enfrentaban destinos aún más sombríos que sus predecesores medievales. Sin burdeles registrados donde las veteranas pudieran convertirse en madamas, sin cofradías donde encontrar apoyo mutuo, terminaban completamente desamparadas. Mendigaban hasta morir de frío o hambre. Algunas se suicidan arrojándose a ríos o ahorcándose en graneros abandonados. No había registros, no había lamentos. Simplemente desaparecen. Los archivos judiciales del siglo XVI están llenos de procesos contra prostitutas, pero son documentos diferentes a los medievales. Ahora el tono es uniformemente condenatorio. No hay reconocimiento de derechos contractuales. No hay consideración de circunstancias atenuantes. Las sentencias son severas. Azotes, marcas con hierro candente, expulsiones permanentes. Algunas mujeres eran juzgadas múltiples veces, expulsadas de ciudad en ciudad, hasta que ya no tenían dónde ir. La literatura de la época produjo figuras complejas que reflejaban estas ansiedades. La Celestina de Fernando de Rojas, publicada en 1499, presentaba a una alcahueta astuta, pero finalmente condenada. Era un personaje memorable, lleno de vida y astucia, pero su destino era inequívoco. Muerte violenta, castigo por su oficio. El mensaje era claro: puedes admirar su inteligencia, pero no olvides que merece su terrible final. Shakespeare, escribiendo en el cambio del siglo XVI al XVII, poblaba sus obras con prostitutas y proxenetas, pero siempre en papeles secundarios, generalmente cómicos o patéticos. No eran personajes con profundidad emocional, sino tipos reconocibles que cumplían funciones dramáticas específicas. Representaban la decadencia urbana, el bajo mundo, el peligro moral que acechaba en las ciudades en crecimiento. Los puritanos ingleses llevaron la represión a nuevos extremos. Consideraban la prostitución no solo pecado, sino crimen capital. En los breves años del Commonwealth de Cromwell, 1649-1660, intentaron erradicar completamente el comercio sexual mediante castigos draconianos. Las prostitutas capturadas eran marcadas, encarceladas en condiciones brutales, algunas ejecutadas. No funcionó, por supuesto, solo creó más miseria sin eliminar la práctica. Pero entre toda esta oscuridad creciente había memorias obstinadas. En Venecia, las cortesanas más exitosas dejaron escritos, poemas, cartas, memorias. Verónica Franco, ejecutada en 1591, había escrito versos defendiendo a las mujeres de su profesión, argumentando que la pobreza, no la inmoralidad, las empujaba a la prostitución. Era una voz rara, extraordinaria, desafiando la narrativa dominante de que las prostitutas eran simplemente pecadoras empedernidas. En Francia, algunos pensadores comenzaron a cuestionar la nueva represión. Michel de Montaigne, en sus ensayos, escribía con cierta compasión sobre las prostitutas, reconociendo que las circunstancias las forzaban más que la elección libre. No abogaba por la prostitución, pero reconocía la hipocresía social que la condenaba mientras creaba las condiciones económicas que la hacían inevitable. Las ciudades coloniales en el Nuevo Mundo replicaban los patrones europeos, pero con giros propios. En México, Lima, Cartagena, la prostitución floreció a pesar de las leyes represivas. Las mujeres indígenas y mestizas eran especialmente vulnerables, atrapadas entre la pobreza extrema y el racismo que limitaba sus opciones. Los prostíbulos coloniales eran aún más brutales que sus contrapartes europeas, combinando la explotación sexual con la opresión racial. Los barcos que cruzaban los océanos llevaban su propia economía sexual. Mujeres embarcaban como pasajeras, pero funcionaban como prostitutas para tripulaciones aisladas durante meses. Algunas eran llevadas forzadamente.
Otras viajaban voluntariamente, buscando nuevas oportunidades en las colonias. El viaje era peligroso. Enfermedades, violencia, naufragios. Las que llegaban encontraban sociedades coloniales donde las mujeres escaseaban y por tanto podían, paradójicamente, negociar mejores condiciones que en Europa. En las plantaciones caribeñas y en las minas sudamericanas, la prostitución adoptaba formas particularmente violentas. Las mujeres esclavizadas eran forzadas a proporcionar servicios sexuales además del trabajo físico. No recibían pago, no tenían elección, no podían escapar. Era violación sistematizada, no prostitución, aunque los registros históricos a menudo borraban esa distinción. La trata de personas se intensificó. Mujeres eran secuestradas en Europa del Este y vendidas en mercados mediterráneos. Otras eran engañadas con promesas de trabajo respetable y terminan en burdeles contra su voluntad. Los tratantes eran despiadados, las ganancias enormes, los castigos para las víctimas que intentaban escapar, brutales. Era un comercio internacional que prosperaba precisamente porque la prostitución había sido criminalizada, creando un mercado negro sin regulación ni protección. Pero lo que estas transformaciones revelan finalmente es una verdad incómoda. La represión moral no salvó a ninguna mujer. Las prostitutas medievales, trabajando en burdeles registrados, tenían al menos alguna visibilidad, algún estatus legal marginal. Las prostitutas de la era moderna temprana, criminalizadas completamente, perdieron incluso esas protecciones mínimas. La moralización intensificó el sufrimiento sin eliminar la práctica. Era hipocresía destilada a su esencia más pura. Condena pública combinada con consumo privado continuó. Y aún así, las mujeres sobrevivieron. Generación tras generación encontraron formas de resistir, de adaptarse, de mantener algún sentido de humanidad en circunstancias diseñadas para destruirla. Sus historias raramente fueron registradas, sus nombres generalmente olvidados, pero sus vidas vividas dejaron huellas en la memoria colectiva de las ciudades europeas. Cada calle oscura, cada edificio antiguo con habitaciones estrechas, cada registro judicial con casos olvidados, guarda fragmentos de sus experiencias. Imagina pararte en la plaza de Aviñón una tarde de otoño en 2025. Los turistas pasan fotografiando el Palacio Papal sin saber que en las calles circundantes, hace 600 años, prostitutas marcadas con cordones rojos atendían clientes a metros de la residencia del Papa. La historia oficial habla de papas y cismas, de arte y política. La historia no oficial, la que vivieron miles de mujeres anónimas, permanece silenciada pero presente. Caminas por Southwark, en Londres, ahora un barrio gentrificado con galerías de arte y restaurantes caros. Bajo tus pies, bajo el concreto y las tuberías modernas, yacen los cimientos de los antiguos stews. Los Winchester Geese murieron aquí, trabajaron aquí, amaron y sufrieron aquí. Sus cuerpos fueron enterrados en el cementerio de Crossbones, un terreno que permaneció sin consagrar durante siglos porque contenía los huesos de prostitutas. Ahora es un memorial comunitario, un jardín donde la gente deja cintas y flores recordando finalmente a las mujeres que la sociedad se esforzó tanto por olvidar. En Venecia puedes caminar por el Puente de las Tetas, nombre que sobrevivió a pesar de los intentos ocasionales de cambiarlo. Es un recordatorio crudo de que la prostitución no era un secreto vergonzoso, sino una realidad visible, parte integral del tejido urbano. Las cortesanas de Venecia han sido dramatizadas retrospectivamente, convertidas en figuras glamurosas de libertad sexual. La realidad era más compleja, más oscura, pero también más humana que la fantasía. En Sevilla, el antiguo compás ha desaparecido físicamente, borrado por urbanizaciones. Pero los registros permanecen en archivos, documentos meticulosos sobre alquileres, multas, nombres de mujeres que vivieron y trabajaron allí. Historiadores pacientes han reconstruido biografías fragmentarias. María la Valenciana, que trabajó en el compás durante 15 años antes de morir de fiebres.
Catalina la Rubia, que fue multada 7 veces por pelear con otras prostitutas. Isabel la Vieja, que a los 35 ya no podía atraer clientes y fue expulsada, desapareciendo de los registros para siempre. La prostitución medieval nos interpela incómodamente. No era simplemente diferente de la prostitución moderna. Era un sistema donde la opresión era explícita, donde las mujeres eran reconocidas como mercancía humana sin pretender lo contrario. Nuestra era es más hipócrita, pero no necesariamente más humana. Criminalizamos la prostitución mientras consumimos pornografía masivamente, creamos economías sexuales en línea que explotan mujeres vulnerables de formas que Tomás de Aquino nunca imaginó, pero habría reconocido inmediatamente como el mismo comercio fundamental. Las leyes modernas sobre trabajo sexual dividen a feministas, a moralistas, a legisladores. Algunos abogan por la despenalización total, argumentando que criminalizar pone en peligro a las trabajadoras sexuales. Otros defienden el modelo nórdico, donde se penaliza a los clientes pero no a las vendedoras. Otros más insisten en la abolición completa, argumentando que toda prostitución es violencia. Los debates son apasionados, las posiciones son irreconciliables. Pero todas estas discusiones tienen ecos medievales. Pragmatismo versus moralismo, protección versus represión, agencia versus victimización. Lo que la experiencia medieval nos enseña es que no hay soluciones simples. La regulación medieval no liberó a las prostitutas, pero la criminalización moderna temprana las empujó a condiciones peores. La tolerancia sin derechos es opresiva, pero la represión moral es frecuentemente más brutal. Las mujeres atrapadas en estos sistemas han navegado siempre entre opciones limitadas, eligiendo entre formas diversas de violencia y explotación. Los conventos de Magdalenas persistieron hasta el siglo XX. En Irlanda, las Magdalene Laundries operaron hasta 1996, encerrando mujeres consideradas pecadoras, obligándoles a trabajar sin pago en condiciones carcelarias. Cuando finalmente se investigó, se descubrieron abusos sistemáticos. Trabajo forzado, castigos físicos, separación forzada de bebés nacidos en cautiverio. Era tortura medieval perpetuada en la era moderna, justificada con el mismo lenguaje de salvación y purificación. Las enfermedades de transmisión sexual siguen siendo compañeras de la prostitución. El VIH-Sida en las últimas décadas del siglo XX recreó el pánico que la sífilis causó en el siglo XV. Las trabajadoras sexuales fueron estigmatizadas, culpadas, marginadas. Las respuestas efectivas requirieron finalmente reconocer a las trabajadoras sexuales como personas con derechos, proporcionarles acceso a salud sin juicio moral. Es una lección que la sociedad medieval nunca aprendió, que la sociedad moderna aprendió dolorosamente y a regañadientes. La trata de personas es una industria global contemporánea con vínculos directos al pasado. Mujeres y niñas son traficadas desde regiones pobres hacia regiones ricas, forzadas a la prostitución mediante violencia y engaño. Los métodos han cambiado, la escala es mayor, pero la estructura básica es la misma. Explotación de vulnerabilidad económica, aprovechamiento de desigualdades de poder, tratamiento de seres humanos como mercancía. Las prostitutas medievales forzadas al oficio por pobreza habrían reconocido inmediatamente la situación de una joven nigeriana traficada a Italia hoy. Pero también hay continuidades de resistencia. Las trabajadoras sexuales modernas se organizan, forman sindicatos, exigen derechos laborales. En algunos países han logrado reconocimiento legal, protecciones laborales, acceso a servicios de salud. Es una lucha que las prostitutas medievales nunca pudieron articular colectivamente, aunque resisten individualmente. La capacidad de organizarse, de hablar públicamente, de exigir dignidad, es quizás el cambio más significativo. Los memoriales y monumentos a prostitutas están emergiendo en ciudades europeas. En Ámsterdam, una estatua Belle honra a las trabajadoras sexuales.
En Londres, el jardín de Crossbones recuerda a las Winchester Geese. Son reconocimientos tardíos de vidas vividas en los márgenes, intentos de corregir la amnesia histórica que borró a estas mujeres de la memoria oficial. No reparan el daño, pero al menos reconocen que hubo daño, que hubo vidas que merecían ser recordadas. ¿Qué habría pensado una prostituta medieval si pudiera ver nuestra era? Reconocería mucho. La violencia, la estigmatización, la explotación económica. Se sorprendería por las tecnologías, por la escala global, por algunas de las protecciones legales disponibles en ciertos lugares. Pero fundamentalmente entendería que la sociedad sigue lidiando con las mismas tensiones. Deseo sexual versus control moral, necesidad económica versus juicios éticos, la humanidad irreducible de las mujeres que venden sexo versus los sistemas que insisten en deshumanizarlas. Las historias individuales se han perdido mayormente. No conocemos los pensamientos íntimos de María la Valenciana mientras atendía a su último cliente. No sabemos los sueños de Catalina la Rubia cuando era adolescente, antes de entrar al compás. No tenemos las palabras de Isabel la Vieja cuando fue expulsada, vieja a los 35, sin futuro concebible. Pero sabemos que existieron, que vivieron, que sintieron, que resistieron cuanto pudieron y se rindieron cuando debieron. Sus experiencias nos llaman a través de los siglos, no como lecciones morales simples, sino como complicaciones necesarias. Nos fuerzan a reconocer que la historia humana está construida sobre los cuerpos y las vidas de los marginados, que las ciudades que admiramos se levantaron sobre trabajo y sufrimiento que preferimos olvidar, que nuestra comodidad moral moderna depende de amnesias selectivas. La prostitución medieval era brutal, explotadora, sistemáticamente injusta. Pero también era abiertamente reconocida, integrada en el tejido social, regulada con cierta coherencia. La prostitución moderna es igualmente brutal, igualmente explotadora, pero añade capas de hipocresía y negación. No hemos resuelto nada fundamental. Solo hemos reorganizado las opresiones y aprendido a no mirarlas directamente. Si esta historia te acompañó esta noche, deja tu like, suscríbete y cuéntame qué detalle te sorprendió más en los comentarios. Las voces de esas mujeres medievales, silenciadas durante siglos, merecen al menos que las escuchemos ahora, que reconozcamos sus vidas, que aprendamos de su resistencia. No como santas ni como víctimas pasivas, sino como seres humanos complejos que navegaron imposibilidades con los recursos limitados que tenían. Sus ecos resuenan todavía, si sabemos dónde escuchar.